de Biología Molecular de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bien. En la sesión anterior abordaba el concepto de red genómica, ¿sí? Y en el vídeo de hoy quería profundizar en el concepto de la recombinación, pero aproximándome desde la perspectiva de la noción o idea de red genómica, ¿sí? En primera instancia voy a dar unos detalles de cómo se entiende hoy el proceso de recombinación genética y luego intentaré ligar lo que está escrito en los libros con esta nueva conceptualización a efecto de que obtengan este nuevo conocimiento. Bien. ¿Cómo se entiende la recombinación o qué se entiende por recombinación? Bien. La recombinación es un proceso por el cual la célula genera variabilidad genética, pero sin incorporar nueva información, ¿sí? Esto es bien importante, pero vamos a analizar primero, digamos, la teoría más ortodoxa y luego vamos a ligarla con la idea que quiero transmitirles. Miren, el proceso de recombinación se entiende básicamente como una de las fases que sucede hacia el final, ¿sí?, del proceso de reproducción celular. Hacia el final del proceso de reproducción celular, acuérdense que tenemos la organización genética articulada en forma de cromosomas, ¿sí? Entonces, los cromosomas, como ustedes lo ven clásicamente, pues son como una especie de barritas que están unidas por un punto, ¿sí? Bueno, el punto que une las dos barritas se llama centrómero y cada una de las barritas se denomina cromátida, ¿sí? En esta diapositiva tenemos representadas las cromátidas, en este caso con un color rosa y con un color lila, ¿sí? Con el color rosa tenemos las cromátidas que tienen un alelo, en este caso un alelo representado por una letra mayúscula, podría ser un alelo dominante, y la otra cromátida, un color morado, sí, pero con alelos recesivos. Entonces, durante el proceso de recombinación se produce un corte, ¿sí? Un crossing over, un entrecruzamiento. Y mediante este proceso tenemos que en estos puntos, ¿sí?, se produce un mecanismo de recombinación genética, por el cual parte de la cromátida que estaba en rosa pasa a recombinarse con la que estaba abajo y parte de la que estaba abajo pasa a la que estaba arriba. Por lo tanto, el resultado es una redistribución de la serie alélica, como podemos ver, mayúsculas y minúsculas, en este caso ahora mezclados en las dos cromátidas. Por lo tanto, tenemos la misma información, ¿sí?, pero con una distribución diferente. Bien, a este proceso de intercambio de información genética, cuando las cromátidas, ¿sí?, codifican la información para los mismos alelos, se denomina recombinación genética, pero de tipo homólogo, ¿sí? Y se dice homólogo porque la similitud entre secuencias es muy elevada, codifican para la misma información. Bien, no es el único tipo de recombinación que se ha descrito en las células. En este sentido, también se ha descrito la recombinación no homóloga, ¿sí?, o recombinación a veces se da también, se dice heteróloga. Bueno, aquí tenemos representado el caso anterior, una recombinación de tipo homólogo, pero en este caso, lo que muestra el esquema es que las cromátidas, ¿sí?, tienen un color diferente, ¿sí?, verde y amarillo, y ambas son mayúsculas y son letras diferentes. Por lo tanto, se entiende que son alelos dominantes, pero para diferente tipo de información. Después de este fenómeno de recombinación, ¿sí?, de este crossing over, el resultado es que tenemos cromátidas mixtas, ¿sí? Antes teníamos en una cromátida esta información verde y ahora tenemos mezclada verde y amarilla. Bueno, quizá pueden pensar, bueno, pues la información se mantiene, pues no hay tanto misterio de fondo, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué sentido puede tener que cambie la información de sitio
y entonces tenemos la misma información. ¿Por qué va a ser esta una fuente de variabilidad? Bien, si recuerdan, ¿sí?, en la última parte del vídeo que tenía que ver con la transcripción en eucariotas, les hablaba de secuencias enhancer, ¿sí? Les hablaba de secuencias enhancer, y respecto de las secuencias enhancer les comentaba que la posición que tenían respecto del punto inicial de transcripción podía ser no de 50 o 200 pares de bases como estaban los elementos upstream en el promotor que reconocía la polimerasa 2, sino que podían estar a miles de pares de bases, y que para que se pudiera establecer este proceso de interacción entre el aparato transcripcional y el elemento enhancer se requería un plegamiento de la hebra. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, imagínense, ¿sí?, que este gen Q está regulado por una secuencia enhancer, ¿sí?, pero la secuencia enhancer está muy pegado al gen R. ¿Qué sucede después de un fenómeno de recombinación? Que el gen Q puede dejar de estar regulado por esta secuencia enhancer y podría pasar a estar regulado por esta otra secuencia que quizás no hay presencia de un enhancer, ¿sí? Fíjense qué importancia tiene esto. Los fenómenos de recombinación tienen como objetivo modificar los patrones de regulación de la expresión. Si recuerdan, el concepto regulación de la expresión debían entenderlo como aquellos mecanismos y procesos que lo que hacen es modulan la cantidad de moléculas de RNA que se producen o modulan la cantidad de proteínas que se producen. Fíjense, modular la cantidad de algo es modular el flujo energético, ¿sí? Modular el flujo energético. Esto es un concepto fundamental, es un concepto fundamental. Fíjense, les voy a poner un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. Tenemos dos bacterias que están creciendo en placas de Petri y estas bacterias se les adiciona una serie de distintas concentraciones de un glúcido, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que si ustedes dejan la mermelada abierta, no va a crecer nada en la mermelada. No crece nada en la mermelada porque hay tal cantidad de azúcar que se genera un proceso que se denomina represión catabólica. La represión catabólica, para que entiendan el símil, es un concepto metabólico que puede entenderse como una hoguera que tiene mucho combustible pero que no tiene oxígeno para poder prender, ¿sí? No crece nada. Ahora bien, si nosotros vamos incrementando la concentración de un glúcido en las placas de Petri, pero hay bacterias, ¿sí?, que son capaces de producir mayor cantidad de proteínas que tienen que ver con el transporte y con la asimilación de la glucosa, ¿sí?, aquella bacteria que sea capaz de producir mayor cantidad de moléculas para esta ruta metabólica será capaz de crecer a mayor concentración de este glúcido, mientras que aquella otra bacteria, que a pesar de que tiene la información, no tiene el mecanismo de regulación que permite producir esa cantidad de proteínas, no podrá crecer. Fíjense si es tan importante. Tenemos la misma información, pero en una de las bacterias hay adaptación y por consiguiente supervivencia, mientras que en la otra hay muerte. La misma información, pero con distinto mecanismo de regulación de la expresión, da resultados tan relevantes como vida o muerte. Fíjense si es importante la recombinación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso solo les ponía el ejemplo para secuencias enhancer, ¿sí? Ahora, volvamos a esta imagen, ¿sí? Les decía en el concepto de red genómica que este tipo de representación siempre es una simplificación de la realidad, ¿sí? Siempre es una simplificación de la realidad.
este tipo de estructura representa para cada gen, para cada proteína, para cada RNA con actividad reguladora, un punto, ¿sí? Pero los mecanismos de regulación de la expresión es el elemento que nos da, en realidad, una aproximación a la complejidad real de la red, ¿sí? Si hay 10.000, si hay 2 millones, si hay 3, si hay 40, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué persigue la recombinación? La recombinación persigue resetear la complejidad cuantitativa de la red. Cuantitativa, no cualitativa, porque la recombinación lo que persigue es generar variabilidad manteniendo la misma información. Entonces, ¿qué es lo que se modifica? El patrón de expresión. Cuantitativo, no cualitativo, ¿sí? En este sentido, lo que haría la recombinación es, si en la generación ascendente tendríamos 2.000 interactores de este punto azul, en la descendente tendríamos 3.000 o 1.000 o 5.000 o 6.000, ¿sí? Es decir, tengo el mismo punto, pero con distinto perfil cuantitativo de interacción, ¿sí? Es decir, distinta respuesta en cuanto al flujo energético que transita por la red genómica, ¿sí? Esto es un concepto fundamental. La recombinación tiende a modificar la variabilidad cuantitativa de la red genómica, ¿sí? Es muy, muy importante. Es la parte o el mecanismo que utilizan los sistemas biológicos que mayor variabilidad genera, ¿sí? ¿Por qué hay que entender este concepto en este sentido? De forma tradicional, los tratados de biología molecular indican que la principal fuente de variabilidad es la mutación. Me voy a encargar ahora de la mutación y les voy a adelantar esto para que entiendan qué es lo que quiero transmitirles. Para el caso de la mutación, imagínense, la mutación tiene que ver con el cambio en la secuencia aminoacídica del DNA, ¿sí? Cuando cambia la secuencia aminoacídica, pues aquel RNA que se genere como consecuencia de una secuencia alterada, pues tendrá una secuencia diferente, y eso podrá determinar una modificación morfológica en ese RNA que genera, o en la proteína que se genera en caso de que fuera la mutación en un RNA mensajero. Entonces, del punto de vista de la red, ¿cuál es la consecuencia de que se produzca una mutación? Que este punto desaparece y podría aparecer otro, o podría desaparecer completamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando un punto desaparece, o no desaparece, sino que se genera otro, ¿sí? Parte de las interacciones se conservan y parte de ellas desaparecen, ¿sí? A la aparición de nuevas interacciones, pues lógicamente le corresponde un incremento de la variabilidad, ¿sí? Un incremento de la variabilidad. Ahora bien, las mutaciones, ¿sí? Veremos que la teoría, aunque ya está publicada una teoría alternativa, la teoría es que las mutaciones se producen al azar, ¿sí? ¿Qué problema hay con la generación de variabilidad al azar? Que la variabilidad es ciega, es decir, se genera variabilidad antes de enfrentarse a un ambiente. Por consiguiente, la mayor parte de las veces las mutaciones cuyo origen es azaroso, ¿sí?, no contribuyen a un mejoramiento del proceso adaptativo del organismo que contiene esta mutación. Eventualmente, y en casos raros, aquellas mutaciones que se introducen de forma a priorística con respecto a la variación ambiental tienen un efecto beneficioso y aquel organismo tiene mayor eficacia biológica, es decir, es capaz de captar más recursos y por lo tanto finalmente generar descendencia fértil, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué es lo interesante de la recombinación? La recombinación es capaz de modificar el flujo energético que transita por la red utilizando la misma información. ¿Por qué es tan importante que utilice la misma información? Porque esa información ya le sirvió a la generación ascendente. Y si le sirvió a la generación ascendente, es lógico pensar que le va a servir a la generación descendiente. ¿Sí?
Esto es un elemento fundamental que nos lleva a pensar que la mayoría de la información genética ya está optimizada, ¿sí? Ya está optimizada. Y otro elemento que nos lleva a pensar que la recombinación es el principal proceso por el cual los organismos buscan generar variabilidad, es que es un proceso muy complejo, en donde intervienen muchos elementos, muchas proteínas, es muy caro, ¿sí? Requiere que el DNA tenga información almacenada para que se pueda llevar a cabo un proceso de recombinación. La recombinación no se genera al azar, hay determinados puntos calientes para la recombinación, se llaman Hotspot Recombination Point, ¿sí? No es un proceso azaroso, sin embargo, la mutación, ¿sí?, aunque se lo repetiré en la siguiente sesión, es inherente a los sistemas biológicos. ¿Por qué podemos decir que es inherente a los sistemas biológicos? Porque los organismos desarrollaron sistemas denominados reparadores del DNA. ¿Qué son estos sistemas? Son aquellas proteínas, aquellos mecanismos y procesos que después de la replicación o durante la replicación identifican aquellos errores que se introdujeron en la hebra hija para enmendarlos. Y de este tipo de mecanismos hay multitud en la naturaleza, en las bacterias, procariotas, y en los eucariotas, ¿sí? Si los sistemas buscaran la generación de variabilidad a través de la mutación, no tiene sentido la enorme diversidad de sistemas de reparación del DNA. La mutación se debe a la inestabilidad intrínseca de la materia viva a mutar, ¿sí? Durante el proceso por el cual la polimerasa utiliza la hebra molde para generar la hebra hija, puede que llegue ahí una especie reactiva de oxígeno, un electrón que está en un aminoácido de prolina, quién sabe qué, y entonces eso deriva en que en vez de aparear una guanina con una citosina, y resulta que le pone una base que no es complementaria, ¿sí? Ese tipo de eventos no pueden estar controlados enzimáticamente. Se introducen por la propia inestabilidad del sistema de copia. Y tan es así que las mutaciones están distribuidas y son permanentes en todo el árbol de la vida. Y han sido así durante toda la historia natural, ¿sí? Entonces, me interesa mucho que entiendan el concepto de la recombinación, ¿sí?, que no se da en lugares al azar, sino que hay puntos calientes para la recombinación, y por consiguiente hay que entender que hay parte del material nucleico más susceptible a recombinar y otra parte del material nucleico menos susceptible para recombinar, ¿sí? Esto es un concepto muy interesante que deben ligarlo con la idea anterior de red genómica. Bien, hasta aquí el concepto de recombinación. En el siguiente vídeo extenderé en algún detalle más la idea de la recombinación y me detendré en la idea y concepto de mutación, teniendo en consideración la perspectiva y el enfoque de la red genómica y sus implicaciones en los sistemas biológicos.